Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase, preclase más bien, sobre polarización de la luz. ¿Ya? Bueno, el concepto de polarización de la luz es bastante simple. Está asociado a la característica vectorial del campo eléctrico. ¿Ya? Acuérdense que el campo eléctrico es un vector y no solamente tiene magnitud, sino también tiene una dirección de oscilación. Acá, un segundito, déjenme prender la linternita. Espero que se vea bien esto en el video. Acá el campo eléctrico, eh, si lo ven, aquí tenemos un eje de coordenadas, X y Z, y tenemos que el campo eléctrico está apuntando en una dirección que, si vemos bien, no es completamente paralela a ninguno de los ejes. Por ejemplo, aquí el eje Z apunta hacia arriba, pero el campo eléctrico está oscilando en una dirección un poquito hacia el lado, o más bien en un ángulo, que llamamos ángulo teta, con respecto a este eje el eje Z. Entonces, justamente es importante esta característica, sobre todo la luz, que tiene este comportamiento vectorial, de hacia dónde está ocurriendo esta oscilación. ¿Ya? Así que la dirección de oscilación del campo eléctrico nosotros le vamos a llamar, le vamos a llamar polarización. ¿Ya? Sabemos de las clases de que el campo eléctrico se puede obtener de la solución de la ecuación de onda, por ende podemos tener distintos tipos de soluciones y en este caso nos vamos a centrar en la solución armónica del tipo seno, en donde es una onda con una sola frecuencia. Entonces vamos a decir que vamos a congelar el tiempo acá lo vamos a decir que sacamos una foto en un determinado momento a la onda electromagnética y estudiamos su comportamiento. Entonces vamos a ver que la onda electromagnética va a tener primero una amplitud, que le vamos a llamar E0. Segundo, va a tener una dirección de oscilación, que va a estar dado por un vector unitario E, que es justamente la dirección de oscilación del campo eléctrico, a lo cual también le vamos a llamar polarización lineal en este caso, y va a estar multiplicado por la función en este caso, que va a ser un seno, cuyo argumento le vamos a llamar fase. ¿Ya? Entonces, si evaluamos esta función seno en cada uno de los puntos del espacio, vamos a ver que la amplitud del campo eléctrico va a variar, el tamaño del vector va a variar, pero su dirección se va a mantener constante, en este caso cuando hablemos de polarización lineal. Entonces ahora este campo eléctrico, eh, podemos mirarlo de frente. Por ejemplo, aquí ya tenemos el vector K, que es el vector de propagación de la onda. O sea, en esa dirección sabemos que la onda se está moviendo, eh, en su velocidad apunta hacia esa dirección. Entonces, si lo vemos de frente, imagínense que acá está saliendo de la pantalla, está saliendo el vector K, y aquí en rojo tenemos justamente el vector, la proyección del campo eléctrico, si lo estuviéramos viendo de frente. En rojo sería justamente el campo eléctrico oscilando. Entonces este campo eléctrico ahora lo podemos descomponer en un sistema de referencias arbitrario. Nosotros podemos elegir, justamente utilizamos la propiedad vectorial, de que el vector campo eléctrico en este caso se puede obtener como la suma de otros dos vectores que justamente están descritos o inscritos en este sistema de referencia, en donde vamos a tener un vector E1 que va a estar justamente en el primer eje de referencia, le vamos a llamar E1, y vamos a tener otro vector que vamos a decir que se llama E2, que es justamente perpendicular al anterior, y bueno, son dos componentes ortogonales. Entonces podemos escribir el campo eléctrico, o campo eléctrico E0, la amplitud, la podemos escribir como suma de dos vectores, que van a ser justamente dos componentes de este vector. A cada una de estas componentes, como también vemos que como también son vectores y también son del tipo campo eléctrico, podemos decir que cada una de estas componentes tiene su polarización propia. En este caso, el vector E1, su polarización va a ser el vector unitario U1, que en este caso va a ser el vector unitario que define este eje de coordenadas. Y en el caso del vector E2, esta va a ser la polarización que nos dice que el vector justamente va a apuntar en dirección
al segundo eje. ¿Ya? Mantengamos eso en mente, nosotros podemos descomponer el vector campo eléctrico en distintas componentes. Entonces, esta propiedad de la polarización vamos a sacar justamente algunos usos por estas propiedades vectoriales del campo eléctrico, y vamos a utilizar ciertos materiales, existen ciertos materiales más bien, que nos permiten ajustar justamente la polarización de la luz. El primer material que vamos a hablar es un material que se llama polarizador o filtro polarizador, que lo que hace es, bueno, imagínense, aquí viene una onda incidente, un campo eléctrico, aquí justamente ven está apuntando en una cierta dirección esta flecha roja. Esta línea roja es justamente como marca la amplitud, nomás la variación de la amplitud de este vector. Y justamente es la onda incidente sobre este material que le vamos a llamar polarizador. Acá, disculpen, acá el polarizador tiene una flechita que indica la dirección, una cierta dirección por donde el polarizador deja pasar la radiación, deja pasar la oscilación del campo eléctrico. La deja pasar solamente en esa dirección. Ya vamos a decir que esto es un poquito idealista, pero vamos a decir que en la teoría deja pasar en esa dirección la radiación. Vamos a ver que en la práctica, en el experimento en verdad, deja pasar en un cierto rango, pero mientras mejor el polarizador, más fino es justamente la precisión con que deja pasar en una determinada dirección la radiación. Entonces la onda incidente va a llegar al polarizador y lo que se va a transmitir va a ser solamente la componente del campo eléctrico que oscila en la dirección determinada por el polarizador. ¿Ya? Y la otra componente, acuérdense que nosotros podemos descomponer el campo eléctrico en dos componentes, entonces justamente en la componente en donde el polarizador permite pasar la onda pasa, y la otra onda, la otra componente del campo eléctrico simplemente se anula y no pasa. ¿Ya? Entonces ese es el fin principal del material polarizador. Para que esto se entienda mejor, vamos a hacer un gráfico en donde se muestra la onda incidente en rojo, y esta onda incidente es la suma de dos ondas, justamente las ondas que corresponden a esta descomposición vectorial que le había dicho, una que va a ser una onda con polarización paralela al eje del polarizador, y otra va a ser perpendicular, que es justamente la onda que se va a anular. Entonces, para que esto se entienda mejor, estos son solamente la onda verde, es la onda cuya componente, la oscilación, está dada por el componente E paralelo, que en este caso le voy a llamar paralelo al eje del filtro, y E perpendicular es simplemente la componente ortogonal. ¿Ya? Esto es como si estuviéramos viendo el dibujo desde enfrente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí están todas las ondas, está la onda resultante y la parte incidente. La onda en rojo es la onda resultante, la onda en verde es la componente, y la onda amarilla es la otra componente. Así que ahora voy a dejar justamente solamente las componentes, porque ya sabemos que la suma de las componentes resulta la onda incidente inicial. Así que para que se entienda un poco más, ahora sabemos que inicialmente el campo eléctrico oscila, y bueno, la onda incidente, el campo eléctrico está oscilando en esta dirección, pero lo sacamos para que se entienda un poquito mejor. El campo eléctrico resultante incidente es igual a la suma de estas dos ondas, que justamente son las componentes perpendiculares, una paralela al filtro y otra perpendicular al filtro. Entonces, para que se entienda mejor, el filtro lo que hace es dejar pasar una de estas componentes, solamente la que inicialmente se ve en verde, se sigue propagando como onda transmitida a través del filtro, y la onda que se ve en amarillo justamente desaparece porque es la onda que el filtro anula. ¿Ya? En clase vamos a ver más detalle cómo el filtro puede llegar a hacer esto, pero hay distintos tipos de filtros, así que eso es un detalle que dejamos para la clase. Si calculamos entonces la amplitud del campo eléctrico transmitido, es lo que se aparece acá en la descomposición, la flecha verde, como habíamos hablado. Esta flechita verde, o más bien este vector en verde, la magnitud de ese vector la podemos calcular directamente mediante la relación el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico, como se ve acá en rojo, multiplicado por el coseno del ángulo que vamos a llamar el ángulo del polarizador. Más bien,
el ángulo que tiene el polarizador con, o más bien descrito acá, el ángulo que tiene el polarizador con el ángulo, perdón, el ángulo que tiene entre el vector que define el eje del polarizador con el vector que define la oscilación del campo eléctrico. Así que ya sabemos que la amplitud del campo transmitido es simplemente la amplitud del campo inicial multiplicado por el coseno del ángulo con el polarizador. Entonces, si se acuerdan de clases, sabíamos que la intensidad de una onda electromagnética es igual a un medio de la velocidad de la luz por la permeabilidad eléctrica por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, si calculamos solamente la amplitud, la intensidad del campo eléctrico transmitido, o sea, perdón, de la onda transmitida, hacemos uso primero de esta propiedad. Sabemos que el campo eléctrico transmitido es simplemente la magnitud del campo magnético incidente multiplicado por el coseno del ángulo. Y entonces, si reemplazamos esto en la fórmula, reemplazamos este componente, el componente transmitido con la fórmula, nos va a dar que la intensidad transmitida es igual a un medio de la velocidad de la luz por la permeabilidad eléctrica por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Y qué aparece aquí interesante? Es que los prefactores, o más bien el prefactor del coseno al cuadrado, no es más que la intensidad incidente. Esto es justamente la definición de intensidad y es justamente está dada con la amplitud del campo eléctrico incidente. Por lo tanto, esta es la intensidad de radiación que trae la onda incidente y nos relaciona justamente con la intensidad de la onda transmitida, que se da justamente por esta relación, que nos dice que la intensidad de la onda transmitida es igual a la intensidad de radiación de la onda incidente multiplicado por el coseno de este ángulo, coseno al cuadrado de este ángulo. Esta ley se conoce como ley de Malus. Entonces, rotando el polarizador, nosotros podemos jugar justamente, imagínense que viene una onda polarizada apuntando hacia arriba, la dirección de oscilación del campo apunta hacia arriba, y nosotros utilizamos un polarizador en donde ajustamos la dirección en donde nosotros dejamos pasar o no la onda. Entonces, ajustando este ángulo, justamente como aparece acá, nosotros podemos llegar inclusive a un ángulo en donde el polarizador está justamente cruzado, se le dice que básicamente la dirección que deja pasar la radiación es justamente ortogonal a la dirección que tiene el campo eléctrico, en cuyo caso no pasa nada de radiación. Eso es justamente porque en este sistema el campo eléctrico es justamente ortogonal y justamente esta onda no se puede propagar a través del polarizador. Entonces podemos llegar a posiciones en donde justamente la onda se cancela. Ya no aparece, no se observa nada en ese punto. Y también podemos llegar a puntos en donde consideramos que hay un máximo de transmisión, en donde la intensidad es justamente igual, de la onda transmitida, es justamente igual a la intensidad de la onda incidente. ¿Cuáles son los usos de esto? Bueno, hay usos en fotografía, por ejemplo, cuando ustedes sacan una foto y quieren bajar la intensidad de la luz de fondo, podemos filtrar parte de la luz que viene, filtrando justamente la polarización que viene ortogonal al cristal que uno utiliza como filtro polarizador, y de esa manera podemos reducir la intensidad de la luz. Ustedes pueden ver imágenes en Google para justamente optimizar una foto sin que se sature tanto la cámara. También podemos crear lentes en donde justamente a través del efecto de polarización nosotros podamos bajar la intensidad de la luz para nosotros poder ver un poquito con mayor claridad. Se puede utilizar como filtro de señales, uno puede determinar la polarización del campo eléctrico, decimos, bueno, la señal va a pasar con esta polarización, y nosotros vamos a filtrar a través de polarizadores todas las otras señales que vengan en otras polarizaciones para evitar ruido. Podemos utilizar justamente este mismo efecto para comunicarnos, podemos utilizar este efecto para, con dos polarizadores, por ejemplo, transmitir código Morse a través de luz, prendiendo y apagando la luz de una luz transmitida. Y bueno, en ciencia e ingeniería hay una variedad gigante de usos que principalmente de interacción entre luz y materia, en donde se utiliza justamente el fenómeno de la polarización. Así que es un fenómeno bastante importante.
quiero aprovechar para mostrarles esto en... Esto, aquí es donde se muestra justamente, tenemos un polarizador con una luz polarizada de fondo. Es decir, en el fondo hay una pantalla que tiene una polarización que tiene una determinada dirección de oscilación, y tenemos un cristal, que es justamente lo que está en el interior de este anillo negro, que es un cristal polarizador que justamente al momento de rotarlo, hacemos justamente este efecto de que al cambiar la dirección del filtro, llegamos a puntos en donde se cancela la luz, la radiación que pasa, y justamente aparece este efecto que se ve acá. Por último, en esta clase vamos a revisar otro efecto que nos permite ajustar la polarización de la luz, que se llama el efecto de birrefringencia, que es, se logra con otro tipo de cristales o con otro tipo de medios que en este caso no filtran, no hacen uso de un efecto de filtrar la luz, sino que utilizan un efecto en donde estos medios tienen índices de refracción diferentes para distintos ejes. Esto tiene que ver con las configuraciones atómicas y moleculares, cómo se está criada la estructura del cristal o del material. Entonces, pues, esto quiere decir que, como sabemos de clases, la velocidad de la luz propagándose en un medio depende del índice de refracción. Por lo tanto, esto quiere decir que si tenemos dos índices de refracción en ejes diferentes, significa que va a haber un eje por donde una componente de la onda electromagnética se va a propagar más rápido que la otra. Para explicar esto en más detalle, podemos aquí ir al dibujo y vemos que hay una onda electromagnética que está oscilando, vamos a decir, justamente 45 grados con el eje X. Y entonces vamos a definir justamente a través de los ejes X e Y, vamos a decir que justamente tenemos puesto este cristal que aparece acá, en donde tenemos en el eje X un determinado índice de refracción, y en el otro eje el cristal tiene otro índice de refracción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí esto es una imagen, un esquema de lo que lo que está apareciendo ahí. Imaginémonos que las dos componentes del campo eléctrico, estas dos ondas que componen el campo eléctrico, sus componentes, llegan en fase. Entonces podemos decir que si llegan en fase, si uno lo ve de frente, vamos a ver que el campo eléctrico apunta en una determinada dirección. Adentro del medio, o adentro de este cristal, como la velocidad de estas componentes es diferente, dado que aquí vemos que en el eje Y tenemos un índice de refracción y en el eje X tenemos otro índice de refracción, va a haber una diferencia en la velocidad con que se propagan las ondas adentro del medio. Por lo tanto, al salir, estas ondas van a tener una fase diferente. En este caso, en el dibujo se ve que en un caso específico uno puede llegar a lograr inclusive que las ondas salgan en antifase, es decir, que un máximo se junte con un mínimo de amplitud, por decirlo así. Ya, acuérdense que estas no son ondas que se cancelan, no se confundan, porque estas son son ondas que tienen en componentes distintos. Esta es la onda que se transmite a través de la componente del eje Y, y esta es la onda que se transmite a través del eje X. Entonces, en la salida lo que veríamos, si vemos las dos componentes, vemos que la componente Y es positiva y la componente X es negativa. Entonces vemos que si dibujamos esto con respecto a los ejes iniciales, veríamos que la polarización de salida de la luz, en este caso, habría rotado. Tiene un ángulo diferente a la polarización del campo eléctrico con que entró al cristal. Esto nos dice entonces que el hecho de que cuando las ondas llegan a un medio, imagínense que vienen las dos ondas, las dos componentes, bueno, vamos a decir que estas son las dos componentes, ¿ya? Y cuando entran al medio, una componente empieza a viajar más rápido que la otra. Entonces eso genera el desfase, y eso genera que la dirección del campo eléctrico, la polarización, cambie con justamente, tiene que ver con el largo del material, tiene que ver con algunas propiedades del material en sí, como por ejemplo, principalmente con los índices de refracción,
y con eso se puede lograr cambiar la polarización del campo eléctrico, y no solamente cambiar la dirección, sino que también cambiar el tipo de polarización, que eso ya lo podemos hablar con mayor detalle durante la clase, en donde también podemos encontrar otros tipos de polarización que no son lineales, que podemos encontrar tipos de polarización llamadas polarización circular o polarización eh, elíptica. Así que, bueno, eso era lo que les quería presentar hoy. Estos son los conceptos principales sobre polarización. Nos vemos entonces en clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.